Bueno, pueden tomar asiento. Y continuando con ese espíritu de adoración, vamos a continuar prendiendo las diferentes velas de la corona del Adviento. Y quizás vale la pena explicarlo. Quizás tú naciste o has crecido en una denominación en la cual para ti la corona del Adviento no tiene mucho sentido. Pero quiero explicarle por qué la Iglesia Universal ha dejado esto para que nosotros recordemos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Adviento significa en latín llegada, y es básicamente los 4 domingos antes de celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo que recordamos 4 regalos que nos deja Jesús. Uno de ellos, el primero, que fue la primera vela, es la vela de la esperanza. La semana pasada aprendimos la vela de la paz. Y hoy estamos prendiendo la vela del gozo, la tercera semana de Adviento. Así que yo quiero invitar en este momento a la familia Monroy y a la familia Duarte para que prendan por favor la tercera vela del Adviento. Monroy, y vamos en este momento muchas gracias. Yo invito a los jóvenes y a los niños para que vayan a recibir su enseñanza en el día de hoy. Y quiero hacer un comentario con respecto a los niños. Si tu niño no tiene el sticker, yo te invito, padre o madre, que vayan a Cup Kids a que le coloquen el sticker con su nombre. Pero si tú quieres dejar a tu niño acá, tú puedes dejarlo también. Y si tiene el sticker, yo te pido que regreses también el sticker. De esa manera podemos saber quiénes están aquí con nosotros. Bueno, vamos a dejar que todos vayan saliendo. Los jóvenes que quieran recibir su enseñanza también en inglés lo pueden llegar a hacer. Y si quieren quedar también los jóvenes, pues pueden quedarse a recibir la enseñanza en español. Bueno, iglesia, estoy contento nuevamente de estar con ustedes. Para aquellos que no sabían, yo estuve en Colombia, estuve visitando Medellín y estuve también en Bogotá. Y la razón por la cual yo estuve en Medellín es porque estuvimos reunidos con la organización llamada Conectar Global. Esta es una organización cristiana de la cual nosotros, esta iglesia Covenant, en inglés y en español, está haciendo una alianza para poder ayudar a varias de las iglesias que están localizadas en la zona de Urabá, en la zona de Medellín. Y esta organización Conectar Global, de la cual ustedes van a escuchar más adelante el próximo año, el año 2026, tiene 2 áreas bien pero bien importantes, y por eso fue escogida como una de las misiones que nosotros queremos trabajar con ellos. La primera es que han desarrollado varios programas en español de enseñanza sobre enseñanza bíblica, básica e incluso avanzada, y todos a través de internet. Tienen un portal diseñado donde tú puedes llegar a tomar clases completamente gratis. Y la idea es ofrecerlo, por supuesto, a la iglesia y a nuestra organización non-profit Connect Steps, a todos los estudiantes que están tomando clases en Connect Steps. También la idea es poderles ofrecer
esas clases. Ellos han desarrollado varios programas de YouVersion. Probablemente tú tienes YouVersion en tu casa. Ellos han desarrollado materiales en tu casa, en tu teléfono. ¿Has podido tomar alguno de esos programas, alguna de esas enseñanzas en español? Bueno, Conectar Global es una de esas compañías que está desarrollando, organizaciones que están desarrollando programas en YouVersion, devocionales en YouVersion en español, y lo ofrecen para toda Latinoamérica, incluso por supuesto Europa, para todo el mundo hispano. La otra área que ellos tienen, que la verdad es interesante, se llama True Influencers. Influencers en inglés significa aquellas personas que están constantemente haciendo videos y tratando de influenciar a la comunidad. La verdad, True, que significa en inglés verdadero, True Influencers es un programa que ellos tienen para habilitar a los jóvenes, para enseñarles a los jóvenes su identidad en Cristo, para que ellas sean líderes y que reciban las enseñanzas de Cristo en su vida y lo puedan aplicar a la comunidad y sean realmente personas que influencien a la comunidad. Entonces vamos a estar habilitando a todos ustedes, a las personas que quieran viajar en los próximos años, empezando el próximo año, a llevar a cabo campamentos que nos ayuden a enseñarle a esos jóvenes en español. Es una gran oportunidad para poder estar allá en Medellín, en la zona de Aburrá, y poder llevar a cabo estos campamentos que duran aproximadamente tres días. Eso va a estar disponible y van a escuchar más adelante sobre esto. Y me invitaron a estar básicamente yendo a un barrio. El barrio se llama el barrio Altos de Calanzas, en la Comuna 13. Aquellos que vienen de Colombia, que son colombianos, saben que la Comuna 13 en Medellín tiene una fama de ser un área muy, pero muy violenta. Bastante violenta, donde hay prostitución también, donde hay drogadicción muy fuerte. Bueno, allá nosotros nos estamos empezando a ayudar a una iglesia que está allí en el medio de este barrio. Digamos que se ha creado bastante, ha mejorado de cierta manera este barrio porque hay varias casas de interés social y se ha mejorado. Pero sin embargo sigue siendo un área bastante violenta, peligrosa, no se puede salir de noche, evitar salir de noche. Ya estuvimos visitando una iglesia, la cual ya la apoyó el pastor Pierce, el pastor en inglés ya estuvo allá y estuvo dando una plática sobre a los jóvenes. Tuve la oportunidad de estar allá y estar con el pastor Fernando y conocer a los jóvenes que han tomado ese primer campamento. Y hubo algo que me impresionó en medio de esa situación tan complicada que están viviendo estos jóvenes y este pastor también que fue llamado por el Señor. Es que en todo caso había gozo, había alegría en medio de las tribulaciones. Estas personas genuinamente, si uno lo miraba en sus ojos, sentían gozo. No había tristeza realmente. No se sentía dolor, había gozo saber que había un sitio en el cual ellos podían congregarse para adorar a Dios, en donde ellos podían caminar a pesar de que papá y mamá no estaban allí presentes, que no van a la iglesia, sino que estos jóvenes van y se están reuniendo constantemente. Se construyó un campo de fútbol también, pequeño, para que ellos puedan tener una manera de poder recrearse y no estar con compañías que no deberían continuar caminando. Fue algo muy precioso, definitivamente muy lindo, en el cual encontré y vi claramente el gozo. Es interesante cuando tú vas a misiones, tú experimentas el poder del Espíritu Santo en las personas. Nosotros vivimos en una sociedad en donde lo tenemos todo, absolutamente todo. Allá no. Y seguramente en los países de donde ustedes vienen, estoy seguro que hay comunidades como esta en Altos de Calanzas. Entonces es algo que me tocó y que yo creo que es adecuado mencionárselos porque estamos precisamente hablando de gozo. Vamos a hablar de gozo, vamos a hablar de alegría en el día de hoy. Se puede sentir gozo, alegría en medio de las dificultades. Ahora, cuando yo utilizo la palabra gozo y aquí cuando estuvo la familia Monroy Duarte, ellos utilizaron alegría. De pronto cuando yo empiezo a hablar de gozo, yo hablo de gozo como algo, como lo mismo que alegría, pero utilizo la palabra gozo, ustedes van a estar diciéndome, bueno, esa palabra no es tan usada o no. No es una palabra que normalmente lo utilicemos diariamente o no. Tú te encuentras con un amigo después de muchos años
y tú no le dices, ay, siento un gozo enorme de volver a verte. O de pronto sabes que quizás el hijo se graduó de la universidad, que siempre quiso estudiar en esa universidad, esa profesión, y finalmente se gradúa. Tú no le vas a decir, tú sabes el gozo que me embarga mi corazón, saber que tu hijo estudió lo que tú querías, lo que tu hijo quería. No, utilizamos la palabra alegría, ¿o no? Qué alegría de verte. Qué alegría de verte, Jorge, nuevamente, después de tantos años. Qué alegría de verte. Qué alegría de saber que tu hijo se acaba de graduar de medicina, por decir algo. Algo que tu hijo quería. Utilizamos la palabra alegría en vez de gozo, de una manera diaria. Pero yo quiero decirles y comentarles, iglesia, que la palabra gozo y la palabra alegría, si tú vas a estudiar el hebreo y vas a estudiar el griego, vas a encontrar que las raíces de esas dos palabras son las mismas. Es decir, que si tú lees en tu Biblia la palabra gozo, y quiero que te lleves esto y lo anotes al frente de al frente de tu escritorio, hay un cuadernito, te lo puedes llevar, puedes tomar nota del sermón, puedes volverlo a traer el próximo domingo, pero quiero que aprendas que cuando tú leas la palabra gozo, o tú leas la palabra alegría, estamos hablando de la misma palabra, del mismo. Lo que cambia es el contexto, la traducción es posible que se cambie, pero estamos hablando del mismo mensaje. Hay un gozo, se experimenta un gozo que es profundo en nuestro corazón. Es diferente, lo vamos a ver más adelante, a lo que podemos llamar nosotros felicidad, pero lo voy a explicar más adelante. Y para esto vamos a ir entonces, vamos a estar recordando el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo en este periodo del Adviento. Y vamos a leer el Cántico de María. El Cántico de María es conocido como de Magnificat. Estoy seguro que cuando lo lea en nuestras Biblias, si tú lo leas en te vas a recordar de este cántico, esta poesía preciosa que María le canta y le dice al Señor y le da gracia por haber sido escogida. Ustedes han escogido probablemente también, ha escuchado Juan Sebastián Bach, ha creado también Magnífica en obras, en obras musicales preciosas. El mismo Antonio Vidaldi también. Es algo bien precioso, así que los invito a que vayamos al Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 46-55. Evangelio de Lucas, el evangelista Lucas, capítulo 1, versículo 46 al 55. Van a estar en todo caso en las pantallas estos versos. Entonces dijo María: mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque se ha dignado fijarse en su humilde sierva. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho grandes cosas por mí. Santo es su nombre. De generación en generación se extiende su misericordia a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, desbarató las intrigas de los soberbios, de sus tronos derrocó a los poderosos. Mientras que ha exaltado a los humildes, a los hambrientos los colmó de bienes, y a los ricos los despidió con las manos vacías. Acudió en ayuda de su siervo Israel, y cumpliendo su promesa a nuestros padres, mostró su misericordia a Abraham y a su descendencia para siempre. Esta es la palabra de Dios para el día de hoy. Vamos a orar. Oren conmigo, por favor. Padre amado, te doy infinitas gracias por la oportunidad de reunirnos, Señor, de poder celebrar el nacimiento, tu nacimiento, Padre, de haber llegado al mundo, Señor, como nuestro Redentor. Yo te pido, Señor, que el Espíritu Santo siga presente en cada uno de nosotros, Señor. Que nos toque con su poder, que pueda llegar a entrar en nuestros corazones y en nuestra mente para que podamos recibir ese mensaje que tú tienes preparados en el día de hoy, Padre. Te pido también, Señor, que cualquier cosa que tú no quieres que yo diga, Señor, que evites que yo la diga, Padre. Solamente tu palabra es lo que queremos escuchar de ti. Gracias por estar con nosotros siempre. Oramos todo esto, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Y todos decimos amén, amén.
Entonces vamos a hablar del contexto de por qué María utiliza este cántico, de dónde sale el cántico, cómo se motiva a ella para llegar a llevar a cabo este cántico y esta poesía tan preciosa. Vamos a escuchar el contexto y ver qué había pasado. Habían pasado, empecemos, 400 años de silencio de Dios. 400 años. ¿Por qué digo? Porque el último, cuando estás leyendo estas escrituras, el último profeta había sido Malaquías en el Antiguo Testamento. 400 años de silencio. Los profetas ya habían anunciado el Mesías. Las profecías mesiánicas ya estaban escritas. Todo el pueblo de Israel estaba esperando la llegada del Mesías. Pero Dios esperó 400 años. Y es parte de lo que nosotros también tenemos que esperar y pensar. Nosotros, el Dios es soberano. Él es el que decide cuándo actúa. Él es el que decide. Nosotros no podemos manipularlo. No puedes llegar a manejarlo. 400 años de espera del pueblo de Israel para que llegara el Mesías. Y llegó anunciando primero el nacimiento de Juan el Bautista. Porque se le apareció un ángel, dice las escrituras, unos versos antes, lo puedes leer en tu casa, justo unos versos antes del primer capítulo del Evangelio de Lucas, que el ángel llegó a Zacarías, una persona que servía en el templo de Jerusalén, que estaba sirviendo allí en el templo de Jerusalén, dentro, colocando incienso y prendiendo y sirviendo en el templo, cuando el ángel se le aparece y le dice que sus oraciones han sido respondidas. ¿Por qué han sido respondidas? Su esposa, que era Elizabeth, que es familiar de María, era estéril. Y ellos estaban orando permanentemente orando para que Elizabeth pudiera llegar a tener un hijo. Ellos pudieran llegar a tener un hijo. Y respondió sus oraciones. El ángel le dice, tus oraciones han sido respondidas. Elizabeth va a tener un hijo y va a concebir un hijo. Y ese hijo se va a llamar Juan, que fue Juan el Bautista. 6 meses después, nuevamente Dios actúa y envía el ángel Gabriel a María. 6 meses después. La diferencia en Juan el Bautista y María es de 6 meses en edad. Llega el ángel, ya lo sabemos, lo han escuchado. El ángel se le aparece a María. María se asusta. Y el ángel Gabriel le dice, no temas, porque el Señor está contigo. Y tú vas a concebir al Hijo de Dios, que lo van a llamar el Altísimo. Ella entiende que estamos hablando del Mesías. Ella entiende que ella va a concebir en su vientre al Hijo de Dios, al Mesías. Ella entiende que ha sido favorecida por tener el privilegio, imagínense, de traer al mundo a través del Espíritu Santo, porque el ángel le explica. Ella dice, pero ¿cómo va a ser posible esto si yo soy virgen? Y le responde el ángel Gabriel le responde, el Espíritu Santo, y es precioso como lo dice, el Espíritu Santo te va a cubrir con tu sombra. El Espíritu Santo te va a cubrir con tu sombra y tú vas a concebir al Hijo de Dios y se le va a dar el nombre de Jesús. Te va a concebir, te va a cubrir con su sombra. Y el Hijo de Dios y el nombre que le vas a dar es Jesús. Ahora, ¿quién era María? María era una persona muy humilde. María debería tener entre 13, los teólogos y los comentaristas dicen de pronto de 13 a 15 años, que era la edad que normalmente las mujeres se casaban en esa época, de 13 a 15 años. Era una jovencita. María también sabemos que estaba comprometida con José. Se iban a casar con José. Imagínense también lo que ella pudo estar pensando en ese momento. Si yo voy a quedar embarazada y voy a estar embarazada antes de haberme casado, yo voy a sufrir una vergüenza muy fuerte, porque la ley, la Torá, decía que si una mujer quedaba embarazada antes del matrimonio y no era el padre, la persona con la cual se iba a casar, ella sujeta prácticamente a ser apedreada o morir, sufrir una vergüenza terrible. Imagínense el sentimiento que ella debió haber percibido y sentido por esto, el anuncio del ángel Gabriel a ella. Adicionalmente, noten también que ella no le pregunta ni le responde absolutamente nada. Cuando yo les conté sobre Zacarías, Zacarías empieza a decirle al ángel, ¿cuáles son las pruebas que me vas a dar para que mi hija, para que mi esposa llegue realmente a entender que ella va a quedar embarazada? María no dice nada.
María no le dice absolutamente nada al ángel. Lo único que le dice es en el verso 38, aquí tienes a la sierva del Señor, contestó María, que él haga conmigo como has dicho. Con esto el ángel la dejó. Con esto el ángel la dejó. No le dijo no le dijo no le dijo al ángel, espera un momento, yo voy a consultarlo con José. O espera un momento, yo voy a consultarlo con mi mamá y con mi papá a ver qué voy a hacer. O espera un momento, ¿cómo voy a quedar yo embarazada del Espíritu Santo y concebirlo? Dame más detalles. No, absolutamente no, nada. Ella sencillamente dijo que se haga la voluntad tal como me has dicho. Y el ángel se fue. Y el ángel se fue. Esto es precisamente un ejemplo también como nosotros. Yo por eso digo que María es la primera cristiana, si lo quieren mirar así. Es el ejemplo que nosotros podemos aprender de María. María no tenía todas las respuestas, solo sabía que había un Mesías y que iba a venir. Y nosotros ya vivimos en una época en la cual el Mesías nació, Jesucristo está vivo, resucitó. Es el ejemplo claro en que nosotros podemos entender que el Espíritu Santo te toca. Probablemente no te toca un ángel, ni te va a llamar un ángel, pero sí el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te toca y toca tu puerta y te dice, yo quiero entrar en ti, yo quiero cubrirte completamente con mi espíritu y yo quiero caminar contigo en tu vida. Yo quiero que me aceptes. Y ahí está la invitación nuestra. Decimos sí o decimos no. Decimos sí como María o decimos no como muchas de las personas han dicho no y continúan diciendo no. Hay mesas, hay sillas desocupadas en nuestros templos, en los templos. Precisamente porque las personas no han aceptado y no han entendido este mensaje de las buenas nuevas. No han entendido que hay un redentor que está con nosotros, que vino a caminar con nosotros, a darnos salvación y a darnos vida eterna, a que nosotros podamos entrar en el reino de Dios y podamos caminar teniendo a Dios al lado nuestro, el creador del universo. A pesar de eso hay personas que dicen no, que no han seguido ni siquiera el ejemplo de esta niña joven, como lo fue María. Y esta oración tiene dos partes: el gozo de María en el verso 46-49 y la visión del reino de Dios que se acerca con el nacimiento de Jesucristo en el verso 50-55. Yo me voy a enfocar en el gozo de María, por supuesto, porque es lo que estamos hablando en el día de Dios, en el día de hoy. En el verso 46-49, lo repito, mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque se ha dignado fijarse en su humilde sierva. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho grandes cosas por mí. Santo es su nombre. Dos cosas que yo quiero que te lleves. El primero, mi alma glorifica al Señor. Cuando tú aceptas a Jesucristo, tú glorificas a Dios. ¿Por qué? Porque empieza a ser un testimonio vivo para el Padre. Porque el Espíritu Santo llega y empieza a hacer remodelaciones en tu vida. Si tú permites y tú cooperas con el Espíritu Santo, Él va a hacer renovaciones, Él va a hacer cambios drásticos en tu vida. Y vas a servir de testimonio, vas a dar testimonio de Cristo a los demás, a todos los demás, y vas a glorificar a Dios. Eso es lo que entiende María. María en su cántico dice, mi alma glorifica al Señor. Yo estoy glorificando al Padre porque estoy permitiendo que Él entre a mi vida. Que Jesucristo, el Espíritu Santo, me cubra, como lo decía el ángel, completamente, y yo pueda llegar a glorificarlo a Él. Y lo segundo que dice es que mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Regocijar es un verbo y el gozo es un sustantivo. Regocijar significa experimentar gozo. María está diciéndonos, mi espíritu se regocija, yo estoy experimentando gozo. Y algo precioso también es que María entiende que necesita un Salvador. María entiende que necesita un Salvador. María, mi espíritu, dice, mi espíritu se regocija con Dios mi Salvador. María entendió que necesitaba un Salvador y está contenta, con gozo, con alegría, si quieres utilizarlo en la otra palabra, de tener un Redentor. Ese es el gozo, esa es la vela que hemos prendido en el día de hoy. Ese es el fruto, el gozo es un fruto del Espíritu, uno de los frutos del Espíritu.
es el gozo. Y así como nos sirve de ejemplo, yo quisiera preguntar por qué. Y aquí viene quizás la aplicación para cada uno de nosotros. ¿Por qué no podemos experimentar ese gozo bíblico que experimentó María? En medio del sufrimiento que probablemente tú estás experimentando. Porque María, en todo caso, recuerden, tenía una cantidad de preguntas, tenía una cantidad de estrés por todo lo que estaba experimentando en ese momento. Algunos comentaristas mencionan que es probable que por haber quedado embarazada antes, la gente la debió haber rechazado de cierta manera. Se casaron con José, sí, se casaron. Pero estoy seguro, como ocurre hoy en día, oiga, hagamos cuentas. ¿Verdad? Sí, ¿no? O sea, si ella nació, ok, si voy para atrás, no, pero esto no me cuadra. Aquí hubo algo raro. Y estoy seguro que debió haber habido una cantidad de vergüenza hacia María por todo lo que por lo que había sucedido. Y en medio de ese sufrimiento, ella continúa teniendo gozo. Tenía gozo. Entonces la pregunta que yo les hago, ¿por qué no resistimos a sentir el gozo que nos da Jesús? ¿Por qué no resistimos? Y preparando el mensaje y llorando, yo creo que hay 3 razones por las cuales nosotros no experimentamos el gozo del Señor. La primera, porque yo lo experimenté cuando estaba sin caminar todavía con el Señor. Me parecía medio infantil esto de sentirme yo alegre en momentos de sufrimiento. Era como que, uy, pero a ver, bíblicamente, a pesar de que yo estoy teniendo problemas en mi trabajo, a pesar de que estoy teniendo problemas financieros, la Biblia me dice que yo puedo sentir gozo. Y yo decía, esto me parece medio infantil, medio adormecerme, como colocarme algo para dormirme y pasar este periodo de sufrimiento. ¿Me siguen con mi razonamiento? Algunos de ustedes es posible, como me ocurrió a mí, que llegamos a sentir algo medio infantil. Esto de llegar a sentir gozo en medio de este sufrimiento, no lo entiendo. En medio de lo que yo veo el mundo y leo las noticias y abro los periódicos y veo todo lo que está pasando, gozo, en realidad, cuando hay tantas lágrimas también y hay tanto sufrimiento. Lo segundo es que es posible que también, es otra de las cosas que yo también experimenté, eso es solo para los muy espirituales. Esos son solo para María y para todos los personajes de la Biblia. Esos son solo para las personas muy espirituales que pueden llegar a experimentar el gozo. Yo todavía no siento esto. Estoy contando mi testimonio de cómo lo experimentaba en esa época. O quizás puede ser que es solo para los que no sufren. Ese gozo es solamente para las personas que no sufren. Si yo estoy sufriendo, es difícil que yo experimente el gozo. Yo no sé si tú estás en alguna de esas 3 categorías. Y seguramente el Señor y el Espíritu Santo está trabajando contigo. Pero nos vienen esos pensamientos. Nos vienen esos pensamientos de decir, no, es que me falta más, me falta caminar espiritualmente mucho más para experimentar ese gozo. Me falta seguir avanzando. Cuando en realidad no es así, no es así. Porque el problema radica en lo siguiente. Cuando yo lo descubrí, yo lo entendí. El problema radica en que nosotros no experimentamos el gozo de Jesucristo porque confundimos la palabra gozo, la confundimos con la palabra felicidad. La confundimos con la palabra felicidad. La palabra felicidad y la felicidad que el mundo nos vende es circunstancial, es externa, es puntual. Es realmente si estoy bien, si no tengo si obtuve el cargo que yo quería tener, si mi checa bancaria está con X dígitos, entonces yo tengo felicidad, yo experimento felicidad y experimento emoción, estoy feliz porque ocurrió esto, porque lo había esperado, porque trabajé por ello. Confundimos el gozo con la felicidad. Es totalmente diferente. El gozo no es una emoción. Escúchame bien, iglesia. El gozo no es una emoción que tú experimentes. El gozo se experimenta en tu corazón. Es diferente, permanece. La felicidad sube y la felicidad baja.
Solo basta que tú mires tu chequera o mires tu cuenta bancaria, las cosas van bien, conseguí trabajo, obtuve, no sé, un bono excelente, 3 dígitos, 4 dígitos, no sé cuántos dígitos tenga tu chequera, anyway, tu cuenta, ¿no es cierto? Pero llega el momento, se daña el carro, se daña, ahí me enfermo, tengo que pagar, etc. Y vemos que se está disminuyendo, por ejemplo, y se me va mi felicidad. Es temporal, es temporal. O igual te sientes quizás con salud y llegas de pronto en un momento dado en que estás enfermo y, y esa felicidad que estabas experimentando y eso tan precioso que estabas experimentando de pronto se esfuma, se esfuma, se esfuma, porque la felicidad de nuevo es pasajera. Está basada en las circunstancias. El gozo es diferente, el gozo es completamente diferente. De nuevo, es interno. Y les voy a mencionar más adelante por qué ese gozo permanece en nosotros. Pero yo quiero decirles que en todo caso, si tú piensas que puedes controlar lo que está a tu alrededor, estás completamente equivocado. Leía un artículo recientemente. El ser humano, decían los psicólogos, puede llegar a controlar entre el 5 al 20% dependiendo en el país que tú vivas. Dependiendo del país que tú vivas. Si tú vives en un país en donde hay mucha inseguridad, violencia, donde realmente no hay tanto progreso subdesarrollado, el control que tú tienes es del 5% en tu vida. Y un país como Estados Unidos tenemos el 20% de control de tu vida. Tú tienes el 20% de control de tu vida. El 80% no tienes ningún control. Absolutamente ningún control. Nada. Cero. Cero. Entonces, ¿a dónde vamos nosotros para manejar ese 80% de control normalmente? ¿Al terapista? ¿Al psicólogo o no? O de pronto a otro tipo de creencias, a leer las cartas o probablemente a rezarle a un amuleto o hacer otro tipo de expresiones para tratar de tener un poquito de seguridad en ese 80% o no, ese 80%. Con el gozo del Señor, con el gozo del Señor, no importa ese 80% que tú no tienes controlado, porque tú sabes que Él está contigo. Emmanuel, Dios con nosotros, porque tú sabes que el Espíritu de Dios, como a María, exactamente como a María, el Espíritu de Dios la cubrió a ella como la sombra te cubre a ti con tu sombra y tú puedes caminar con ella. Pero para ir directamente, quiero recordarles, iglesia, Jesús vino a traer gozo y alegría, pero no vino a ofrecernos la felicidad como el mundo la define. Eso es bien importante que lo notes. Romanos 14:17 lo dice. Porque el reino de Dios no es cuestión de comidas o bebidas, sino de justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. Noten, paz y alegría en el Espíritu Santo. No es cuestión de comidas o bebidas, una vida llena de muchas satisfacciones, sino de justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. El Espíritu. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de entender el gozo para poder aplicarlo en nuestras vidas? Sería la siguiente pregunta. ¿Cuál es la mejor manera, pastor? ¿Cuál es la mejor manera que yo puedo llevarme? Voy a también contarles mi testimonio. Cuando yo empecé a sufrir sabiendo esto del gozo y todas estas promesas de la Biblia, yo dije, ¿cómo es posible que yo me pueda transformar? Yo quiero entender cómo funciona. Porque había llegado a un punto muy bajo, a pesar de tener una muy buena carrera, a pesar de estar trabajando y toda mi familia tener recursos económicos muy buenos, me sentía vacío, completamente vacío. No tenía realmente el Señor conmigo. Todo lo hacía por mis medios, tratando de pelear, tratando de tener ese control del 80% completamente. Entonces tomé hace 12 años la decisión de ir justo a una organización, a tomar un curso de formación espiritual, Spiritual Formation en inglés, era en inglés, en una organización que se llama Renovaré, la pueden buscar, existe todavía. Ellos tienen un curso que se llama Renovaré para la formación espiritual cristiana. Es un instituto, dura 2 años el programa y decidí irme. Le dije a Annie, yo me voy a ir, Annie, mi amor, voy a estar en un cohort en Dallas y voy a estar yendo. Era híbrido en esa época, híbrido. Tomábamos clases no era Zoom, era otra herramienta, pero tomábamos clases digamos, digitales y íbamos también
presenciales durante 2 años y estuvimos aprendiendo sobre la Biblia, por supuesto. Estuvimos aprendiendo sobre las disciplinas espirituales. Pero algo que me impactó y es que entendí que toda la Biblia, es un reflejo de que Dios está con nosotros. Puede sonar muy sencillo, pero para mí se me abrieron los ojos completamente. Entendí el principio de Manuel. El principio de Manuel. Si uno mira la Biblia, desde la creación y el Edén, Dios estaba presente. Con los individuos, Dios estaba con los individuos, con Adán, con Eva, con Enoc, con Noé, tratando de cambiar el carácter de estas personas y cambiando el carácter nuestro, y continúa haciéndolo, trabajando con ellos. Pero no te va a pegar una cachetada ni tampoco te va a gritar. No, Él quiere que tú cooperes con el Espíritu para que haya transformación. Él quiere que tú tengas disciplinas espirituales, así como un atleta se prepara. Él quiere que no dejes solamente todo el Espíritu, sino que tu carácter se cambie. Que no seas inocente, sino que tu carácter se cambie como el carácter de Cristo. Las Escrituras dicen que tengas también la mente de Cristo. Él quiere que tú tengas la mente de Cristo a través del poder del Espíritu Santo. Dios estaba con la familia. Crea una familia: Abraham, Sara, Isaac, José, ¿se acuerdan? Crea la Torá, crea el pacto y después la Torá. Dios con su pueblo en el Éxodo, cuando salen con Moisés y con Josué. Son todos los libros de la Biblia. Dios con su pueblo como nación. Estuvo con Israel, primero los jueces, después los reyes. El rey David estaba con ellos. Con su pueblo en el exilio a Babilonia, porque reciben el castigo de hacer las cosas que ofenden al Señor. Y el pueblo salió a pesar de todas las advertencias que hizo el Señor Jehová. Ellos desobedecieron al Señor y los llevaron al exilio, el pueblo de Israel. Y allí los profetas Esdras, Jeremías y Ezequiel estuvieron allí. El Señor estaba con ellos. Dios con su pueblo, estaba con el pueblo después del exilio cuando regresan y los preparan para la llegada del Mesías con la llegada de Juan el Bautista. Dios con nosotros cuando Jesucristo nace. Dios con nosotros, una transformación impresionante. ¿Por qué? Porque nos deja su espíritu, resucita. Jesucristo está vivo y nos deja su espíritu. Dios con nosotros, y en su segunda venida, Dios también va a estar con nosotros en la eternidad. Es en ese nuevo cielo y en ese nuevo cielo y tierra que Él está preparando. El libro de Apocalipsis. Cuando empiezo a estudiar la Biblia y me doy cuenta de Dios con nosotros, es cuando entendí que el gozo es experimentar que alguien está genuinamente contento de estar contigo. Principio de Manuel. El gozo es experimentar que alguien está genuinamente contigo de estar contigo. Que alguien está genuinamente contento de estar contigo. Y lo veo, y si tú lo miras y si tú miras los neurólogos, las personas que neurología, si tú miras los psicólogos, si tú miras a todas las personas, te das cuenta que es así. Ese gozo no es algo circunstancial, sino saber que yo tengo a alguien que genuinamente, la palabra genuino es importante, que no está haciendo fake, que no está inventando, que no está haciendo la apariencia de que yo estoy contento por estar contigo, sino que genuinamente estoy contento por estar contigo. Genuinamente estoy contento por eso. El gozo es profundamente relacional. Si no tienes una relación con Jesucristo personal, va a ser difícil que experimentes la paz de que estuvimos hablando la semana pasada, y adicionalmente el gozo y la alegría. Porque esos frutos del Espíritu son relacionales, precisamente cuando tengo una relación con nuestro Creador. Los neurólogos y psicólogos nos dicen que el gozo comienza muy temprano. Esto lo estuve investigando y es así. Búsquenlo, estúdienlo. El bebé, cuando tú tienes, todos aquellos que han tenido un niño, tú miras al bebé, tu hijo, tu hija, tú la miras y empiezas a sonreírle, ¿no? Y el bebé empieza a responder, empieza a sonreír, empieza a sentirse agradado, empieza a sentirse, me importan, alguien se alegra de que yo exista, mi presencia es buena, porque vemos al bebé y el bebé responde, él empieza a aprender. Y esto dicen, estos
estoy leyendo lo que los neurólogos y psicólogos dicen, que ese intercambio se liberan químicos que generan seguridad, conexión, bienestar, y se forma la misma región del cerebro donde construimos nuestra identidad. Es decir, aprender que hay alguien feliz de estar conmigo me enseña también quién soy. Y ocurre también tu esposa y tu esposo, ¿o no? Cuando tú tienes una relación sana, esposa y esposo, hay gozo de poder ver a tu esposo, hay gozo de poder ver a tu esposo. Sientes gozo de hijo a padre o madre. Justo la semana pasada, después de Medellín, yo me trasladé a Bogotá a ver a mi mamá. Tiene 89 años. Estuve en Bogotá acompañándola en el mismo sitio donde ella está. Está en un sitio donde la atienden, donde se le da toda la comida y etcétera. Hay actividades, un sitio especializado para adultos mayores. No sé si leyeron, pero el día miércoles, en la madrugada, a las 3:30 de la madrugada, hubo un temblor en Colombia. Un temblor de casi 5.9 en la escala de, no me acuerdo cómo es el nombre. Richard, gracias. Fue duro. O sea, obviamente yo he vivido acá varios años, pero hacía mucho tiempo que no experimentaba un temblor. Estaba justo en el cuarto al lado de mi mamá. Se movió la cama muy fuerte. Me desperté, las persianas sonaban contra el vidrio. Miré la lámpara, también se estaba moviendo. Pero pude la oportunidad de estar con mi mamá y calmarla. Y me llegó, ese es el gozo. El gozo en medio de esta angustia de que pueda llegar a pasar. De los gritos de las personas que estaban allí, porque decían no pueden sacar a las personas, son adulto mayor, no podemos evacuarlas porque se van a caer. Todos quietos, gritos, desespero. Pude estar con mi mamá y decirle a mi mamá: mami, tranquila, yo estoy acá, tu hijo está contigo, no te preocupes. Y se calmó. Y me recordaba como ella también quizás cuando era bebé, estoy seguro, me dijo: tranquilo, yo estoy acá, yo soy tu mamá. El gozo, ese es el gozo en medio de la incertidumbre, en medio de la dificultad. Así ocurre espiritualmente. Y fíjate que el Señor te ama inmensamente. El Señor se goza contigo. En el libro, el profeta Sofonías dice lo siguiente en el capítulo 3, versículo 17. El Señor tu Dios está en medio de ti. Como guerrero victorioso, se deleitará en ti con gozo. Te renovará con su amor. Se regocijará por ti con cantos. Entonces, Él se regocija de estar contigo. Dios con nosotros. El principio de Emmanuel. Cuando tengas incertidumbre, cuando tengas sufrimientos, cuando sepas que no tienes algo claro en tu vida, recuerda el principio de Emmanuel. Dios contigo. Dios contigo. Eso es lo que permite que tu cerebro y tu alma se sientan seguros de que hay alguien que te ama y que independiente de las circunstancias está contigo. Pero tenemos que practicarlo. Vuelvo al tema de la práctica, porque si somos discípulos de Jesucristo somos aprendices. Aprendemos y seguimos a Jesucristo, que es nuestro rabino. Aprendemos del rabí, aprendemos de él. Tú tienes que practicar. Pablo lo dice. Es más, Filipenses capítulo 4, versículo 4 dice: alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. ¿Está diciendo Pablo alégrense cuando las cosas están bien? No, alégrense siempre, subrayen siempre en el Señor. Insisto, y además dice insisto, alégrense. Luego requiere cooperación tuya. Tú tienes también que cooperar. Tú tienes que cooperar. Si vamos a practicar, si queremos experimentar el fruto del Espíritu, que es el de por ejemplo, la paciencia, y tú te dedicas a estar impaciente y responder y no colaboras, el Espíritu tampoco va a poder orar. Igual ocurre con el autocontrol. Si tú no practicas, si no tú permites que el Espíritu Santo obre en ti también y empiezas a colocar algunas barreras para evitar o entender o que me estoy colocando fuera de control, de alguna manera lograr manejarlo, va a ser difícil que puedas experimentar el fruto
del autocontrol. Igual ocurre con el gozo, con la alegría. Pablo nos está diciendo, practíquelo, practíquelo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Organiza tu día. Lo primero que te digo, te doy 2 recomendaciones. Organiza tu día. No arranques tu día sin estar con el Señor. No arranques tu día sin estar con el Señor. Levántate un poco más temprano, lo hemos dicho varias veces. Levántate un poquito más temprano. Me acuesto más temprano, me levanto un poco más temprano. Hago el sacrificio para estar con Él. Así sea en silencio, gozar de su espíritu. Jesucristo decía, entra a tu cuarto y cierra la puerta. ¿Qué significa cerrar la puerta? En esa época no había puertas, como las tenemos hoy. En las casas no tenían puertas. Entonces, ¿por qué la puerta? Ese sentido, porque lo que está diciendo realmente, o por lo menos en las casas que estaba Jesucristo, probablemente en Galilea, probablemente había puertas en otro lado, pero en Galilea, en ese sitio tan pobre, de cierta manera, no habían puertas. Dice, cierra la puerta significa desconéctate. Desconéctate. Desconéctate del teléfono, desconéctate de tus obligaciones. Por un momento, deja las de obligaciones, deja tu teléfono. Estás solo, en secreto con Él. Ora, organiza tu día de tal manera que tú puedas experimentar que Dios está contigo, que Él te acompaña en ese día que estás arrancando. Y lo otro, la gratitud, que le hemos dicho, practica la gratitud. Es otra manera en que podemos experimentar el gozo, practicando la gratitud continua. Hemos decidido, Ana y yo, hace unos 6 meses, empezar, antes de acostarnos, siempre oramos, pero antes de acostarnos estamos haciendo un examen del día. Y estamos recordando, quiero que tú arrancamos, empezamos a recordar el día constantemente de todas las bendiciones que hemos recibido. Señor, te doy gracias porque pudimos llevar a nuestros hijos a la universidad. Señor, te doy gracias porque pudimos hacer X, Y, Z. Te doy gracias por esto y esto. ¿Saben qué ocurre? Hay un efecto boomerang. Cuando yo escucho las bendiciones que está recibiendo Ani, yo me alegro, yo siento gozo, digo, wow. Igual yo empiezo a darme cuenta otras bendiciones. Hay un efecto que se devuelve, hay algo que se devuelve y siento gozo. El principio de Manuel, Dios con nosotros. El principio de Manuel. No arranques tu día sin tener un tiempo con el Señor. Practica la gratitud. 2 recomendaciones para poder entender cómo el gozo en tu vida te va a transformar completamente. Esa es mi oración. Oremos. Oh Padre amado, te damos infinitas gracias por el ejemplo que nos has dejado con María. Un ejemplo de humildad, Señor. Un ejemplo de aceptarte a tu Hijo, Señor, a pesar de todas las circunstancias tan difíciles que ella estaba experimentando. Gracias, Padre, porque nos podemos ver en ella también un ejemplo para seguir, Padre. Yo te pido por todas las personas aquí presentes, yo oro por todas las personas aquí presentes, que estoy seguro que quieren tener una relación mucho más íntima contigo, Señor. Yo te pido que ellos puedan colaborar al Espíritu de Dios a trabajar en ellos y poder ver todo el fruto del Espíritu y la transformación que tú puedes traernos a nosotros, Señor. Yo te pido que el principio de Manuel lo apliquen constantemente en sus vidas, Señor. Y que cuando ellos cierren la puerta para tener una oración contigo, puedan experimentarte de una manera viva, real, Señor. De tal forma que el reino de Dios pueda continuar y podamos también influir a nuestros hijos y a nuestros nietos y también influir cristianamente a las personas con las cuales trabajamos, Señor. Gracias, Padre, por el regalo tan precioso de tu Hijo Jesucristo. Oramos todo esto, Señor, en el nombre de tu Hijo, Jesús. Amén.